¿Pudieron leer el documento que les dejé? El documento de TNI. ¿O no lo pudieron leer? Si lo han leído, me avisan. A ver quién lo pudo leer. Pastor Daniel, esta vez no lo pude leer, disculpe, pastor. Daniel, ¿lo pudiste leer? No, pastor, lo siento, no pude leerlo. Ya. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Alguien que lo haya leído el documento? ¿O nadie leyó? Pastor, yo sí lo he Yo lo leído. estoy leyendo, pero ahorita estoy en la calle y difícil responder. A ver, una hermana, le escuché. Hermana Dana, creo. Sí, pastor, yo sí lo he leído. A ver, Y, por favor, y, coméntenos. bueno, lo poco que recuerdo es que se hablaba acerca de los libros apócrifos. También hablaban de cómo am, los judíos enseñaban a los niños. Ya. No recuerdo muy bien, pastor. Em, ¿Algún detalle? A ver que te acuerdes. ya. Y que, ay, no, pastor, no recuerdo, perdón. Ya. Tengo algunos puntos resaltados, pero Ya. tengo que abrir el PDF. Perdón. Si lo han leído, deben tomar notas en un cuaderno, en las fichas, cosas que van compartiendo lo que leen, pues, para que no se olviden, ¿no? Pueden leer nomás, no hay problema, no tienen ningún problema. ¿Alguien más que recuerde? Hermana, a ver, ¿a quién veo ahí? A Cristian, a Eli, hermana Marta, Alexander. Pastor, disculpe, yo sí me acuerdo de que hablaban de que la religión cristiana, que Sí, deriva de los judíos, porque solamente dos no fueron judíos los que escribieron el Nuevo Testamento. ya, De ahí me acuerdo también que decía de que era la religión monoteísta, que una religión que fue saliendo o sea, desde los mismos judíos a todo el mundo. Es la primera parte, ¿no? ya, muy bien, Un rato pasó, se me acaba la batería, yo llego y entro de nuevo. ya. A ver, ¿Quién más ha leído? ¿Nadie más ha leído? Justo buenas noches. Bueno, por aquí también les puedo compartir un poco de A ver, información que tengo aquí en mis apuntes sobre el judaísmo en Nuevo Testamento, ¿no? Donde nos mencionaban en que en este caso también mencionaban sobre las sectas, las corrientes del judaísmo que mencionan en este texto, ya, donde menciona que el judaísmo del siglo I pues no era una fe homogénea, sino un conjunto de corrientes donde habían diferentes interpretaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería en una congregación cristiana, por ejemplo, no se puede decir que existe una fe homogénea. Cuando se dice que es una fe homogénea, justamente cuando todos sus miembros sí, creen en una misma doctrina fundamental, comparten los mismos valores, ya, practican cosas similares. Entonces, en este caso, los fariseos nos dice que era un grupo con mayor influencia popular. En este caso, defendían mucho lo que es la Torá, ah, sobre todo en la tradición de los ancianos. Y pues creían firmemente en la providencia divina y la inmortalidad del alma, de la resurrección y la existencia de los ángeles y los demonios. Y sobre los celotes nos puede decir que es una facción radical y político-militar donde consideraban que para pagar impuestos a Roma era una tradición a Dios, el único soberano legítimo de Israel, ¿no? Y su extremismo nacionalista desencadenó la Primera Guerra, en este caso judeo-romana, en este caso que culminó la destrucción de Jerusalén en el año medio del 70 años después de Cristo. No, eso. Gracias. muy bien, gracias.
Gracias por Pastor, su... Sí, adelante. sí, pastor, buenas noches. Eh, bueno, yo leí un poco de la primera parte y un poco al final también. O sea, no leí todo de canto. Ya, Bueno, muestra en que el judaísmo fue algo, como un trasfondo religioso, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo. O sea, sin conocer el judaísmo, como que es difícil de poder entender el nuevo, o sea, plenamente el Nuevo Testamento, ¿no? Como nos hacía ver, ¿no? Que la preparación al pueblo para la venida del Mesías también conservó la fe en un solo Dios verdadero, preservó las escrituras del Antiguo Testamento y como que proveyó las sinagogas que luego sirvieron como lugares de enseñanza para Jesús y los apóstoles. Como que ayudó también a comprender mejor las enseñanzas de Jesús, los evangelios y el Nuevo Testamento. ya, muy bien, muy Sobre bien. sobre las creencias en un solo Dios, ¿no? Que el monoteísmo, ¿no? La autoridad de la ley de Moisés, también habla de la importancia del templo de Jerusalén y las sinagogas, la observancia de fiestas religiosas y los sacrificios, y la Ah, esperanza de la venida del Mesías. ya, muy bien. Muy bien, hermana. ¿Algo más? Sí, Pastor, pastor, yo. allá, primero Shelen. Sí. Bien. Yo cuando leí, realicé un pequeño resumen y lo voy a decir, se trata del judaísmo del siglo I, que empieza, ¿no? Una religión, como ya dijeron mis compañeros, fue monoteísta y Ajá, cementada en la revelación divina de la ley y de los profetas, ¿no? Se basaban en la ley. Eh, estaba también en sus orígenes y el imperio del exilio, ¿no? También nos habla del exilio. También nos habla sobre cómo Dios estaba relacionado con el hombre, ¿no? Por decir, ahí vemos también como la clase pasada, a los fariseos, a los, a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los celotes. Hace referencia, ¿no? Cómo ellos se relacionaban con Dios. ah, También habla sobre el año sagrado y las festividades, ¿no? ah, Como podemos ver ahí se habla también de la Pascua y los panes sin levadura, hace mención también a Pentecostés, a el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. También habla la, lo que le pasó a ellos, ¿no? Sobre lo que estaban sobre el exilio, ¿no? El rey que pasaron el preexilio y el posexilio, cómo el judaísmo estaba, ¿no? Se concentraba en ese tiempo. Por ejemplo, en el preexilio, dependencia del templo, ¿no? Todo el judaísmo estaba dependiente del templo. También hacían sacrificios continuos, también tenían una identidad nacional geográfica, estaban basadas geográficamente. Cambio en el post-exilio ya estaban, ¿no? Se basaban más en las sinagogas, ¿no? Empezaron a realizar en sinagogas y también se basaban en el Torá, ¿no? Todo lo que hacían hablaban sobre el Torá. Eso, pastor. ya, muy bien, excelente. Pastor, ¿Alguien más? a ver, yo voy a hablar. Ya, yo me he quedado a la mitad, de verdad, de la lectura, pero escuchado, bueno, y he leído también acerca de lo que son las festividades judías, pero quiero hablar un poquitito que me llamó la atención bastante, y justo ahí donde me quedé que lee otra vez, fue acerca de la educación. No, no sé quién Sí, tiene doble. Ok. La educación. En este caso dice que los niños tenían que aprender el Shema o credo judío. También algunos pasajes de ajá, los Salmos. Y los profesores enseñaban lo que era pues el Torá, ¿no? Hacían practicar eso. La educación estaba bien ligada a lo que era la religión, ¿no? La teología. Y dice que el profesor se ajá, ponía en una parte baja y los alumnos se ponían alrededor. Dice que así como Pablo se sentó a los pies de Gamaliel.
Cuando un estudiante era muy así, observador, perspicaz, lo podían mandar, dice, para que pueda estudiar, para que pueda ser escriba, ¿no? Si lo encontraban que Ah, tenía, pues, era inteligente y observador, ¿no? En este caso, también le enseñaban latín, enseñaban griego, ¿no? Y eran bien cuidadosos de lo que enseñaban, porque cuando hubo la diáspora judía, ellos en sus escuelas, es una forma de cuidarse, ¿no? Y es más, no solamente enseñaban la parte de teología, ¿no? De estudio, de cálculo, sino también iba ligado también con un oficio, algo manual, porque ellos decían que si un hijo no aprendió un oficio, se le enseñaba a ser ladrón, ¿no? Entonces tenía que aprender un sí, oficio. Por eso hablaba de que Pablo hacía pues carpas, ¿no es cierto? Y Jesús era carpintero, siempre iba ligado con la claro. parte de un oficio. Y bueno, y que las mujeres no estudiaban, ¿no? Ellas simplemente en su casa aprendían, ¿no? Por la cultura y por el tiempo, aprendían y para ser buenas amas de casa. Eso fue lo que me llamó la atención y pues se lo explico un poquito mejor. Ya, muy bien. Gracias, Rosa. ¿Alguien más que quisiera? Bueno, ¿Alguien más pastor, quisiera compartir? yo un ¿Un poco varón? A nomás, ver. sí, un poco lo estaba leyendo, pero ¿Nadie no ha sabía. leído? Esta es Sí, sí, nota. Cada lectura que les dejo es una nota. sí, sí. O sea, No, yo los le que no decía, han compartido no tienen yo, nota esta lectura. yo quería O sea, explicar, quiere decir que bueno, están desaprobados. pastor, yo le quería comentar que, Ya, bueno, no, fue una lectura complementaria, no era muy difícil. sí, yo quería comentarle, pastor, bueno, no sabía específicamente cuál era la Cristian, parte de a leer ver, y, Cristian. eh, ¿cómo se llama? Leer y yo nomás entendí unas cuantas partes. Yo quisiera, ya que mis hermanos hablaron lo del principio, ahora yo voy a hablar del templo. El templo un poco que me llamó la atención bastante porque habla de los tiempos de Salomón, que fue destituido en Jerusalén, cuando Jerusalén fue saqueada e insaqueada, creo, no me acuerdo la palabra. Pero ahí yo rescato varios puntos, pastor, porque habla cuando se construyó en la resurrección, mencionando a Geo y a Zacarías, ¿no? Que uno de los profetas que en ese periodo había comenzado su, ¿cómo se puede decir? Si mal no me equivoco, su liderazgo en los años 530 y tantos, antes de Cristo. Y en el libro de Ah, Esdras justo lo menciona, ¿no? En Esdras 6 si no me equivoco, que dice en la lectura, no me acuerdo el versículo, pero ahí menciona que cómo nosotros hagan los pasos de cómo fue construido el templo en sí, desde los tiempos de Salomón. Y bueno, y con relación al templo, esto me da a entender, pastor, que debemos saber la historia detrás, cómo fue creado desde un principio, ¿no? Para nosotros interpretarlo ahora en nuestro contexto, ¿no? Debemos saber cómo debemos interpretar, ¿no? Interpretarlo bien, cómo se proviene, de dónde se proviene y cómo se fue llevando a cabo durante los años y durante los personajes, en este caso, como lo menciona Ageo y Zacarías. Ahora también, una parte también lo puedo leer desde la sinagoga, que bueno, en las sinagogas se desempeñó un buen papel, como dicen, ¿no? En un crecimiento y una, no me acuerdo esa palabra, conservación, ahí está, conservación. Bueno, y también habla de que los judíos de aquel entonces fundaron esas sinagogas en cada ciudad del imperio como tal, ¿no? Y fue un gran número de judíos que lo construyeron, lo mantenieron para poder tener cuando uno en que sea se estaba floreciendo, o sea, en este caso floreciendo significa creciendo, habían otras personas que te ayudaban a asimilar, a poder crecer más, y Jerusalén así crecía con el tiempo, ¿no? Y en base a la sinagoga también podemos decir que es una ciudad que varía sus cosas, en caso desde su nacionalidad, como también del mismo tema, como lo hablé del judaísmo como tal. Algo breve, ¿no, pastor? Eso es lo que puedo entender. ya, muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a trabajar ahora otro asunto, ¿ya? Hoy vamos a trabajar un asunto nuevo. Así que los que no han podido leer, por favor, léanlo. Y la próxima semana lo voy a volver a preguntar, ¿ya?
Entonces vamos a ver ahora otro asunto. Hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la formación del Nuevo Testamento, cómo se fue elaborando, ¿no?, el compendio de los 27 libros que tenemos, que llamamos Nuevo Testamento, ¿no? Esta es parte de la Biblia, ¿no? La Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue un trabajo propiamente judío, no, no participó de alguna manera la iglesia, ya nosotros recibimos esa herencia del judaísmo. Es más, la iglesia reformada considera que los libros inspirados y canónicos del Antiguo Testamento son los 39 libros que nosotros tenemos, en consideración de que el trabajo no fue de la iglesia, sino fue judío. Y los judíos, ellos consideran que los libros canónicos, inspirados y revelados, son los 39 libros que tenemos en nuestra Biblia. Ellos también los tienen, al igual que nosotros, no hemos cambiado, no hemos quitado, no hemos añadido nada. Así como ellos lo tienen, así nosotros lo hemos recibido. El libro del Antiguo Testamento judío se llama la Tanaj hebrea, ¿no? Esta es su Biblia hebrea. La Tanaj hebrea es el Antiguo Testamento que nosotros hemos tomado, ¿no? Y que son 39 libros, ¿no? Ellos mantienen un orden poco distinto al orden que nosotros tenemos, pero los libros son los mismos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque nosotros no hemos, como iglesia, la iglesia no ha trabajado en el reconocimiento de lo que es los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en la Reforma definimos que la palabra de Dios son 39 libros del Antiguo Testamento, herencia del pueblo judío, y 27 libros del Nuevo Testamento, trabajo de la iglesia a través de un periodo de 4 siglos más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, no lo del Antiguo Testamento, porque eso es propio de introducción al Antiguo Testamento. En el curso que lleva en introducción al Antiguo Testamento van a ver cómo se llevó a cabo este proceso. Nuestro campo ahora de interés es cómo se hizo el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo se llegó a formar lo que nosotros tenemos ahora como 27 libros. Ahora, esto se llama la formación del canon, ¿sí? El canon del Nuevo Testamento. Este canon, una de las características de este canon es que ya ha sido cerrado. Escuche bien, ¿no? El canon del Nuevo Testamento ya fue cerrado. Quiere decir que ya no hay la posibilidad de incorporar un libro nuevo. ¿Con cuánto se cerró? Con 27 libros. Ya no es que por ahí aparece alguien y dice, bueno, acá hay un librito más, un evangelio más, una carta más que debemos añadir. Ya no hay posibilidad. Creemos que con la asistencia del Espíritu Santo en el proceso de la formación del Nuevo Testamento, hasta la fecha que se consolidó, hasta ahí Dios reveló su voluntad. 27 libros. Entonces no hay algo que se pueda añadir, no hay un libro extra, ni una carta, ni un evangelio extra canónico, ¿no? O sea, que no está dentro de los 27 libros, ¿no? Por eso es que consideramos a los mormones como una secta, porque los mormones incorporan un libro más, que es el libro del Mormón, ¿no? Entonces nosotros ya rechazamos tajantemente esa posibilidad y definimos que ese grupo es un grupo sectario, ¿no? Por añadir algo al canon inspirado, ¿no? Me he dado con la sorpresa que los adventistas del séptimo día están reconociendo los escritos de Elena White, una de sus líderes principales, como canónicos, como inspirados. Entonces, ya están cayendo en la misma línea
de los mormones, ¿no? Que están añadiendo escritos extras, revelaciones extras, ¿no? Entonces, así no se establece la dogmática cristiana. La dogmática cristiana es, la Biblia ya se cerró con 27 libros, no hay posibilidad a más, ¿no? Ni en el antiguo, que ya lo cerró el pueblo judío, ya no hay posibilidad, y en los 27 tampoco de la iglesia en el Nuevo Testamento. La Biblia está cerrada, ¿no? Cualquiera que venga a añadir o querer quitar de los libros que ya están, cae en herejía, se ha desviado, ¿no? Entonces, ese es un principio fundamental, ¿no? En la introducción del Nuevo Testamento de los libros, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco la historia, porque esto tiene que ver con la historia, ¿no? Esto tiene que ver con la historia de muchos años, ¿ah? El proceso no duró un año, ni 10 años, ni 100 años, ¿no? Duró más. Y es una historia, pienso yo, que todo cristiano que ama la escritura debe conocer, no solamente los estudiantes del seminario, sino cada creyente debe conocer cómo le llegó el Nuevo Testamento, pues, ¿no? Es parte importante. Si amamos la palabra de Dios, amamos la escritura y creemos que es palabra revelada, entonces debemos saber, ¿no?, cómo esa escritura nos llegó a nosotros, ¿no? Es interesante y importante saber eso, ¿no? Entonces yo voy a compartir acá una presentación que nos va a ayudar, ¿ya? Nos va a ayudar la presentación a poder entender un poco más este asunto. Me dice si se ve. ¿Amén o no amén? Sí, pastor. Sí, Ya, pastor. muy bien. Agrándelo, agrándelo. Amén. Perfecto. ¿Ya está? ¿Se ve? Sí. Ya. ¿La presentación se ve o no se ve bien? Ya, Se ve perfecto. bien. Clara, pastor. Listo. Entonces vamos a empezar un poco a definir esto y explicar esto y narrar un poco, ¿no? Primero vamos con las definiciones de lo que es en la palabra canon, ¿no? A ver, creo que eh, ¿se ve lo que avanza o no? Estoy avanzando, ¿se ve o no? Se quedó en la primera diapositiva. Ya, se ha quedado congelada, no les digo, entonces acá hay mucha oposición ahora, ¿ah? Hay mucha oposición, ¿no? Mira, el enemigo está atacando duro, ¿ah? No quiere que les enseñe este tema del Nuevo Testamento, ¿no? Pero vamos a reprenderlo, ¿eh? Vamos a reprenderlo en el nombre de Jesús para que se vaya. Voy a cerrar un ratito acá y voy a Sí, volver a abrir, ¿eh? ciérrelo igual. Ajá. Voy a volver a abrir porque se ha quedado ahí congelado. Me parece que es un problema de acá. Ya. Sí, pues estamos en ataque, ¿eh? Estamos sobre ataque. Todos los días somos atacados, ¿no? Me dice que está como león rugiente el enemigo, ¿no? Buscando a quién devorar. Pero no vamos a dejar, pues, no vamos a dejar que nos haga nada el enemigo. Entonces a ver, ahora sí voy a compartir. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, a ver, mientras va compartiendo, vamos trabajando un poco el tema de, sí, la lista todavía no voy a llamar porque voy a aprovechar el tiempo para avanzar, pero me parece, según lo que veo, que están todos, ¿no? Pero de todas maneras, después del receso, voy a llamar lista. Mientras va cargando esto, porque no sé qué
¿Qué pasa con esto que lo quiero cargar? A ver acá. ¿Ves? Creo que ¿Está hecho en PowerPoint, pastor? ¿Está hecho en PowerPoint? sí, es para un ratito, un ratito. Este es el problema. Ahí, ahí, ahora sí, compartir. Compartimos pantalla 2. Ya, a ver, ¿este será? No, este. Ok. A ver, ahora sí creo. Ahora sí, ¿no? Excelente. Ahora sí, ya los veo. Eh, bien, a ver, empezamos, ¿ya? Entonces, lo que le decía es que primero tenemos que trabajar el tema de la definición de la palabra, ¿no? De la palabra canon. Entonces, la palabra canon se refiere a estándares o principios que se podían aplicar en muchas áreas, como en la escultura, la música, las matemáticas, incluso la filosofía, ¿no? Entonces, es una palabra que se aplicaba en diferentes áreas de estudio, ¿no? Y normalmente era una palabra de lengua griega para establecer una regla, norma o estándar, ¿no? Entonces, cuando se quería fijar, digamos, parámetros, límites, medidas, ¿no? Y algo relacionado con eso, se usaba canon, ¿no? El canon en la música, en las matemáticas, ¿no? En la escultura, entonces se usaba la palabra canon, que es una regla, una norma, un estándar, ¿no? Era como una especie de vara medidora, con lo que se podía dar un límite, una distancia, un tamaño, ¿no? La iglesia en los primeros siglos desarrolló un canon, tomando esa palabra, de libros que consideraba inspirados por Dios y normativos para la fe cristiana. Entonces, ¿qué significa canon? Es la regla, la norma que se decidió para establecer los libros inspirados por Dios, ¿no? Entonces, es una vara que ayudó a medir a qué libros debían estar dentro del Nuevo Testamento y qué libros no, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de la palabra canon en el estudio, en el, en el acuerdo que hicieron para definir el Nuevo Testamento, ¿no? Así que esta palabra canon tiene que ver con eso, ¿no? Una regla, acuérdense, ¿no? Canon es una regla de medios, ¿no? Las normas que se aplican para establecer algo. Ese es en cuanto a la palabra, canon, ¿no? Por ejemplo, acá hay una figura, ¿no? Acá hay una figura que quisiera que puedan ver, que es de un, un templo que se dio en Grecia, que se llamó el Partenón, ¿no? Uno de los templos a un dios griego, y que justamente todas las medidas que tenía este templo eran simétricas, ¿no? Respetaban las medidas usando el canon, ¿no? Las medidas, que cada columna sea igual a la otra, ¿no? ¿Cómo lograban eso? Con un canon. O sea, el canon era una regla, una vara de medir, ¿no? En este caso, la distancia, ¿no? De un punto a otro punto, ¿no? Entonces, a eso se llamaba canon, ¿no? Tenían que respetar las medidas. Está en Grecia, las ruinas de este
templo grande que se construyó después de que los griegos ganaran una de las batallas muy importantes en honor a su Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, a eso va la idea de canon, ¿no? Una regla de medir, ¿no? Hay algunos antecedentes que debemos considerar, ¿no? En el contexto de la cultura y la lengua griega es donde se desarrolla el trabajo, ¿no? De la iglesia primitiva, ¿no? Recuerde usted que los libros que se escribieron en el Nuevo Testamento fueron escritos en griego, ¿no? El idioma que se usó para escribir en los libros del Nuevo Testamento fue griego. Así que la literatura de los libros está en ese lenguaje, ¿no? El idioma también. Y también estaba dentro del contexto, ¿no? El contexto en el cual fue escrito. Por ejemplo, las cartas de Pablo, las cartas del apóstol Pablo, tienen mucho del contexto literario griego. Pablo escribe cartas, epístolas, manteniendo ese formato de carta griega. Culturalmente, Pablo usó los formatos de ese tiempo para su escritura. Entonces, en base a eso, ¿no? Los textos se fueron desarrollando. Entonces, la cultura y la lengua griega influyó en el desarrollo de la iglesia primitiva en cuanto a sus escritos, ¿no? El siglo IV, atención con este tiempo en la historia, ¿no? El siglo IV fue muy importante a nivel doctrinal. El siglo IV, recuérdese, se formuló el credo de Nicea o el credo niceno-constantinopolitano, que fueron cruciales en la lucha contra las herejías, ¿no? ¿Por qué es que se da la guía del Espíritu Santo para poder definir un canon, ¿no? Una regla, una norma, ¿no? ¿Por qué es que se da eso, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue el motivo que originó que la iglesia dijera no? Bueno, vamos a ver qué libros son realmente los que son inspirados y revelados por Dios, ¿no? Una de las cosas fue justamente la aparición de las falsas enseñanzas que empezaron a circular desde el siglo I, ¿no? Y que muchas veces eran combatidas por los mismos apóstoles, ¿no? Uno de los que combatió las primeras herejías fue el apóstol Pablo con los grupos de los judaizantes. Los judaizantes fue una de las primeras herejías que apareció en la iglesia, ¿no? Y que el apóstol Pablo, durante toda su vida ministerial, los combatió, ¿no? Pero aparecieron también otras herejías más, ¿no? En el siglo II, casi a las finales de la vida del apóstol Juan, apareció la secta del gnosticismo, que fue la herejía que influyó y se introdujo dentro del pensamiento en el siglo II, ¿no? Y fue una herejía que, bueno, hasta ahora el pensamiento gnóstico no se ha ido, ¿no? Sigue vigente, pero la iglesia tuvo que luchar en su tiempo contra ese pensamiento gnóstico, ¿no? Y en el siglo III también aparece otra herejía más que tenía que ver con el arrianismo o la idea de que el Hijo de Dios es subordinado al Padre, es creado por el Padre, ¿no? Entonces, la iglesia siempre desde su comienzo ha estado atacada por diferentes herejías, ¿no? O falsas enseñanzas. Ahora, no solamente eran las falsas enseñanzas, sino también los libros, los documentos que circulaban expandiendo y difundiendo estas falsas enseñanzas, ¿no? Así que no solamente era oral la enseñanza de los herejes, de los falsos maestros, sino también era escrita. Así que en la iglesia circulaban diferentes escritos en la cultura de ese tiempo, ¿no? Circulaban los escritos apostólicos, pero también circulaban los falsos escritos, ¿no?
Y una de las características de estos falsos escritos fue los que escribían, siempre se escondían detrás del nombre de un apóstol, ¿no? Para que tuvieran mayor validez sus escritos. Por ejemplo, uno de los escritos que hasta hace unos años atrás, ¿no? Estaban volviendo a salir, era el Evangelio de Tomás, ¿no? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas también, donde se hablan disparates, ¿no? Donde se dice que Jesús fue un personaje que obraba milagros, ¿no? Para entretener a la gente, ¿no? Adicionalmente otras cosas, ¿no? Mencionaban que Jesús también era simpatizante de María Magdalena, ¿no? Y que tenían una especie de romance, ¿no? O sea, disparates. Pero esos evangelios estaban circulando y tenía el nombre de un apóstol, ¿no? En el caso del apóstol Tomás y el apóstol Judas, ¿no? No Judas el que se mató, sino otro Judas, ¿no? Judas Tadeo. Y así, ¿no? Entonces, la circulación de los escritos falsos estaba, digamos, extendiéndose en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo evitaban, ¿no? Que estos escritos se introdujeran a la iglesia, ¿no? Y puedan influir o puedan desviar la fe de los primeros cristianos en los primeros siglos? Justamente las medidas que se adoptaron fue definir qué libros de todos los que circulan son auténticos y son inspirados y han sido revelados y son autoridad en la iglesia, ¿no? Entonces hay unos antecedentes previos, ¿no? O sea, no es que el canon aparece de un momento a otro. El canon del Nuevo Testamento tiene todo un contexto histórico, ¿no? Ahora, ¿por qué esta fecha es muy importante, ¿no? En Nicea, en la viñeta número 2, ¿no? El siglo IV, ¿no? ¿Por qué es muy importante el siglo IV a nivel doctrinal, ¿no? Porque en esta fecha se formuló una confesión de fe que marcaría de alguna manera el fin de un tiempo de controversias sobre la persona de Cristo y daría por acabada una de las herejías que azotó mucho a la iglesia, que es el arrianismo, y porque en este concilio también se establecería ah, qué libros, ¿no? ¿Qué libros serían los canónicos, ¿no? Los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Así que Nicea, el concilio de Nicea, bueno, el credo de Nicea que se celebró en Nicea, en la ciudad de Nicea, fue muy importante, ¿no? Es más, no solamente se atendió esos casos, sino también se vio otros casos más, como la admisión de los que habían rechazado o habían negado la fe en los tiempos de la persecución, ¿no? Eh, Estamos hablando del año 325 después de Cristo. El credo de Nicea, el concilio de Nicea se hace en ese periodo. Y en este periodo la iglesia estaba saliendo de un tiempo de persecución. Ya Constantino se había convertido al cristianismo, había hecho de la religión cristiana una religión admitida por el imperio, cesó la persecución, no hubo más persecución a los cristianos mientras Constantino vivía, así que vino la paz a la iglesia, ¿no? Y en ese contexto se empezaron a arreglar algunas cosas. Y una de las cosas que se arregló fue qué hacemos con los que en el momento de la persecución negaron la fe y se escondieron, huyeron, ¿no? ¿Los volvemos a admitir o no los volvemos a admitir en la iglesia, ¿no? Fue toda una discusión muy interesante, ¿no? Que se dio también en el Concilio de Nicea, donde se formuló el credo niceno, donde se aceptaron la canonicidad de los 27 libros, ¿no? Y donde también se vio la posibilidad de aceptar o rechazar o sacar a aquellos que negaron la fe en la persecución, ¿no? Este, este concilio del 325 de Nicea es importante que usted lo conozca, ¿ya? Yo voy a tratar de que lo pueda tener, voy a enviar la comunicación
el documento para que lo pueda leer, ¿ya? Es una lectura importante, es una lectura adicional, ¿no? De las lecturas que frecuentemente mando, esta lectura es una lectura adicional. Si usted lo lee, ¿no? Va a ser bien para usted va a ser bien, ¿ya? Va a tener un pequeño incentivo más para su calificación. No es obligatorio, pero si usted lo lee va a tener una consideración más para su calificación. Ah, pero más léalo por su formación, ¿no? Por formar su conocimiento, conocer un poco más acerca de lo que ocurrió en este tiempo. Así que lo que ocurrió aquí, entonces, fue lo que promovió que la iglesia atendiera esta necesidad, ¿no? De establecer los libros sagrados, ¿ya? Bien, hasta acá alguna pregunta, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Amén, no amén. ¿Están Amén, presentes? amén, Porque pastor, amén. Amén, Amén. pastor. Amén. a ver, quiero verlo. Acá están, ya los vi. Ya, todo está claro, ¿no? Fíjese que al final, ¿no? De cada clase, o sea, al comienzo de cada clase yo voy a tomar un pequeño quiz, ¿ya? O sea, voy a hacer preguntas sobre la clase anterior para ver, ¿no? Tu atención de esta clase, ¿no? Solo veo algunos pocos alumnos, a la hermana Dana, a Marta, a Cristian, a Fiorella, a Ana Carrión, a, a Eli, mira, Medina también creo, ¿lo veo? Sí, no, es su foto congelada, a Eli. Ari también ha dejado su foto de recuerdo. Bueno, los demás no los veo. Deben estar con la cámara mal, seguramente, ¿no? O no quieren que le vea, están un poco desordenado su cuarto, no sé. Pero espero que esté ahí, ¿ya? Entonces avanzamos un poco más. Los antecedentes están claros, ¿no? ¿Ya? El origen, el inicio de las herejías, los falsos escritos, ¿no? Impulsaron a la iglesia por la guía del Espíritu Santo a determinar qué libros son los verdaderos, los canónicos, los inspirados, los revelados, ¿no? Ese es el contexto. Ahora voy a avanzar un poco más. Dentro de la historia, ¿no? Vamos a encontrar un momento importante, eh, porque aparece un personaje llamado Marción, ¿no? Marción, años 140 después de Cristo, ¿no? Ahí hay un grabado de Marción ilustrando un poco lo que él intentó hacer en su tiempo, ¿no? Marción consideró que de los escritos que la iglesia tenía, ¿no? Solamente se debían considerar los escritos del apóstol Pablo y del apóstol de Lucas, ¿no? El colaborador de Pablo, ¿no? Marción fue uno de los primeros que intentó determinar qué libros debían considerarse en la iglesia y qué libros no. Pero Marción lo hizo tomando en consideración algunas cosas, ¿no? En su intento de esto era porque él negaba toda vinculación con el judaísmo. Él quería negar que la iglesia tenía algún tipo de vinculación con el judaísmo. Entonces, solamente sacó a Pablo en su trabajo con los gentiles y a Lucas por ser gentil también, ¿no? Y los seleccionó a ellos como los únicos libros de autoridad en la iglesia normativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue la situación de Marción, no? Porque él miraba que el Dios del Antiguo Testamento no podría ser el mismo Dios que el del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento para Marción era un Dios justiciero, castigador, ¿no? Que desataba su ira
su juicio sobre las personas, ¿no? En contraposición al Dios que Jesucristo estaba revelando como Padre, ¿no? Un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios de amor, ¿no? Entonces, no había correspondencia entre lo que se mostraba en el Antiguo Testamento con lo que se mostraba en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, para Marción no había cómo unir esas dos partes. Así que la solución para Marción fue eliminar todo rastro del judaísmo en la iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso es que solo se quedó con los evangelios de Lucas, el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Para ellos, para Marción, esa era la palabra revelada de Dios, el Dios de la salvación, el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de misericordia. Claro, fue una herejía terrible, ¿no? Porque Marción luego fue condenado como hereje, pero fue el primer intento de alguien que quiso establecer qué libros deben considerarse y qué libros no. Eso ocurrió en el año 140 después de Cristo. O sea, estamos hablando casi a los pocos años de la muerte del apóstol Juan, ¿no? Porque el último en morir de los apóstoles fue el apóstol Juan. Entonces, estamos hablando de 40 años aproximadamente después de la muerte del apóstol Juan. Marción fue uno de los primeros en trabajar el asunto del canon, ¿ya? El canon del Nuevo Testamento. Acuérdense de Marción. Ahora, también aparece en escena, más o menos en ese periodo de tiempo, Ireneo de León, ¿no? Estos nombres son importantes que usted los puede identificar, ¿no? Ireneo de León es otro personaje que aparece en el escenario en los tiempos de Marción también, ¿no? Ahora, Ireneo de León, ¿no?, fue discípulo de Policarpo. Ahora usted me dirá quién fue Policarpo, ¿no? Policarpo fue discípulo directo de Juan, el apóstol, ¿no? Así que Ireneo de León vendría a ser la tercera generación de los que estuvieron cercanos al mensaje apostólico, ¿no? Digamos, la primera generación fueron los mismos apóstoles, testigos oculares, los que guardaron lo que recibieron del Señor, los testigos que estuvieron con él, primera generación, los apóstoles, ¿no? La segunda generación vendría a ser los discípulos de los apóstoles, en este caso Policarpo, uno de ellos, discípulo de Juan. Ireneo de León vendría a ser la tercera generación, que vendría a ser discípulo de Policarpo, ¿no? Estos personajes que vamos a ir viendo se les conoce como los padres de la iglesia. Policarpo y Ireneo de León fueron los que se conoce dentro del estudio de la historia de la iglesia como los padres de la iglesia. Entonces, cuando usted escuche el título, los padres de la iglesia, se están refiriendo a los primeros discípulos de los apóstoles. Segunda generación, tercera generación de discípulos. Los que estuvieron, digamos, de alguna manera más cercanos a la verdad revelada oral, ¿no? La transmisión oral apostólica. Porque la transmisión oral luego se convirtió en una tradición, en una transmisión escrita, ¿no? El Evangelio primeramente fue transmitido de manera oral y luego ya fue plasmada en los Evangelios, las cartas también, ¿no? Entonces, Ireneo de León tenía una característica, ¿no? Ireneo de León, él fue uno de los primeros, Ireneo de León, en defender la autoridad de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que tenemos ahora como evangelios canónicos, ¿no? Como los únicos evangelios auténticos. ¿Habían, pastor, más evangelios? Sí, estaban circulando más evangelios. Como ya les mencioné, el evangelio de Pedro es uno de los que circulaba, el evangelio de María también, ¿no? Entonces había diferente literatura que circulaba, ¿sí? Ireneo, en su tiempo, años 130 al 202 después de Cristo, su vida, ¿no?,
él trabajó el asunto de los evangelios, ¿no? Y vio que los evangelios auténticos, ah, únicos, eran los cuatro que nosotros consideramos en la Escritura, ¿no? Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿no? Ahí estaban los cuatro. ¿Quién hizo esa propuesta? Irineo de Lyon, ¿ya? También utilizó ampliamente las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos en su obra Contra las herejías, un tratado contra el gnosticismo. Recuerda que una de las herejías que azotó a la iglesia en los primeros siglos fue el gnosticismo, ¿no? Irineo fue uno de los que luchó contra esa herejía a través de sus escritos, ¿no? Entonces, ¿cómo era la actividad de los padres de la iglesia? Quisiera comentarle un poco de esto, ¿no? Para que vea por qué a veces, bueno, nosotros ya consideramos los padres de la iglesia importantes, pero no los consideramos infalibles, ¿no? O sea, consideramos los escritos de los padres de la iglesia, sí los consideramos, pero no son escritos infalibles, no son canónicos, ¿no? ¿Se pueden haber equivocado en algún momento? Claro que sí, ¿no? La literatura patrística, que se conoce como los documentos que escribieron los padres, puede que contenga algunas interpretaciones incorrectas, claro, porque son falibles, ¿no? Se pueden haber equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos combatían las herejías, no? ¿Cómo combatían? Ellos combatían a través de escritos, escribían correspondencia para las iglesias, enseñando acerca de lo que se debía creer y no creer. Pero ¿qué cosas citaban los padres, no? Los padres citaban los documentos apostólicos y los evangelios. O sea, para defender la fe cristiana, ellos citaban a los evangelios y citaban la correspondencia paulina, petrina, juanina, ¿no? Con eso ellos argumentaban su defensa en la fe, ¿no? El dogma, la doctrina. Entonces, Irineo escribió un tratado que se llama Contra herejías. Este tratado es muy bueno, ¿eh? Porque él expone ahí por qué no tiene nada que ver el gnosticismo con el cristianismo, ¿no? Porque había una lucha de introducir el pensamiento gnóstico en el pensamiento cristiano, ¿no? Irineo de Lyon hace todo un trabajo para echar al piso todo ese intento, ¿no? En un escrito. Es una tesis, es un trabajo, ¿no? Y lo presenta en su libro Contra herejía. Este libro tiene citas. Si usted lo lee, mira, la literatura patrística de los padres de la iglesia está a disposición de cualquier creyente que quiera verlos, leerlos, ¿no? Sería bueno que usted vea, lea, observe, para ver cómo desarrollaban la literatura patrística, ¿no? Bueno, Irineo de Lyon escribe este libro contra las herejías, defendiendo y cita en su documento las cartas apostólicas. Entonces, si Irineo está citando al apóstol Pablo en su correspondencia, le está dando peso de autoridad. Ese es el detalle, ¿no? O sea, si yo cito a Irineo de Lyon como una fuente para determinar que las cartas apostólicas realmente tenían autoridad en la iglesia, tengo que remitirme a los primeros cristianos, que ellos le daban autoridad a los escritos paulinos. Por eso Irineo de Lyon, en su escrito contra las herejías, cita en diferentes maneras, en diferentes momentos, al apóstol Pablo como autoridad en cuestiones de fe cristiana. Entonces, al citar Irineo de Lyon a Pablo, le está dando ese peso canónico a los escritos paulinos, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que Irineo de Lyon muestra en su libro Contra herejías, ¿no? Irineo de Lyon fue obispo también de la iglesia en Lyon, ¿no? Por eso se le llamaba Irineo de Lyon. Era el lugar donde realizaba su obispado, ¿no? Ahora, obispo es, digamos, si usted dice obispo, suena un poquito más católico romano, ¿no? Pero no, el término era un término válido, un título válido, que se le asignaba en los primeros siglos a los que cuidaban de la iglesia, ¿no?
los obispos, ¿no? Lo que hoy vendría a ser, pues, ya no hay ese título, ¿no? Se fue perdiendo. Lo que vendría a ser hoy día en nuestra iglesia los ancianos, ¿no? Los ancianos, los presbíteros, ¿no? O para que sea algo más conocido, pastor, ¿no? ¿Quién es el pastor? Uno que cuida el rebaño, ¿no? El que guía el rebaño, el que alimenta, etcétera, 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 ¿no? En los Pastor, tiempos de la primera iglesia, el título pastor, una preguntita. difundido, ¿no? ¿Qué título se usaba? Obispo. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3, si usted tiene la Biblia ahí, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1? A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Quién está sediento, hambriento de leer la palabra de Dios en esta noche? Hágalo, por favor. Pastor Luis, sobre la mención de Sí. reverendo, ¿Qué tiene, hermana? ¿Reverendo? sí, como dijo, podría ser como pastor, obispo, pero ¿y el reverendo no sería correspondiente o Ya, la qué palabra clasificación? reverendo, hermana Marta, es una palabra que aparece después, aparece en los tiempos de la Reforma, es como un título de honor, ¿no? Es un título, digamos, de representación, ¿no? No es un título más de corte clerical, como lo es obispo o presbítero o diácono, ¿no? Sino es un título ya más de respeto, de honra, ¿no? Reverendo, ¿ya? Y eso aparece ya después de la Reforma, ¿no? No, no, ese título no está en los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Lo que sí está es el título obispo. Ya, 1 Timoteo, ¿qué dice? Capítulo 3. Sí, pastor, dice Sí, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ya. Y en el, ¿continuó? No, ahí nomás. Hermana, ¿qué título está usando? Y Requisitos de los... Si alguno anhela, ¿qué cosa? si alguno anhela Obispado, 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 buena obispado, obra desea. Obispado. Sí, obispado. Obispado. Y estamos obispado. hablando primera de Timoteo. Apóstol Pablo todavía está vivo, aunque ya está por partir, dando las instrucciones finales a Timoteo. Timoteo, segunda generación de discípulos cristianos, ¿no? Y ya el título está siendo acuñado a aquellos que van a guiar, conducir, gobernar la iglesia, ¿no? Obispo, ¿no? Entonces, Irineo de León era obispo de la iglesia en León, ¿no? Estaba a cargo de ese grupo de personas en León, ¿no? ¿Había más obispos? Claro que habían, pues, ¿no? En diferentes lugares, los que cuidaban de la grey se llamaban obispos, ¿no? Ah, luego este término iba en relación a lo que se conocía como ancianos, ancianos. En 1 de Pedro capítulo 5, Pedro se está dirigiendo a los hermanos expatriados, a los dispersos en el Asia Menor, escribe su primera carta y está dando instrucciones para los que quieren gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, ¿no? Y mire cómo les llama Pedro a los que están al cuidado de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1. A ver, ¿quién puede leer? Ya, Pastor, yo, no, A ver. voy a leer, pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy Ya, también ya. ¿A quién se dirige, hermana? a los ancianos. Ancianos. Pedro se dirige a los ancianos, ¿no? Ahora, el término anciano, en el contexto del Nuevo Testamento, iba ligado con la organización judía.
¿ya? En el Antiguo Testamento vamos a ver que el pueblo se fue organizando para el gobierno y la dirección del pueblo en ancianos, ¿no? Que cuidaban y dirigían a un grupo de personas, ¿no? En el pueblo judío. Esa misma idea pasa al Nuevo Testamento y se le usa el mismo término a los que cuidan de la grey, de los creyentes, ¿no? Ancianos. Es un término que tiene ligazón con la cultura judía. Obispo, obispo tiene más una connotación griega, ¿ya? En el estilo paulino, ¿no? Él usa más este término en esa cosmovisión griega, ¿no? ¿Qué significa obispo? Uno que está velando está sobre el cuidado de alguien, ¿no? Sobrevedor, inspector, ¿no? Cuidador, obispo. Entonces son términos sinónimos, pero en una perspectiva judía y en la otra perspectiva griega, ¿no? En el tiempo, mientras la iglesia iba formándose, organizándose, el término anciano fue un poco como oscureciéndose y la palabra anciano fue tomando, perdón, obispo fue tomando predominio, ¿no? Por la expansión de la iglesia en el mundo gentil, lógicamente, ¿no? Muy bien, entonces Irineo de León, acuérdese de ese nombre, fue uno de los primeros padres que estableció de alguna manera la autoridad en el caso propio de los evangelios, ¿no? Como ya hemos visto, los evangelios y las cartas paulinas, ¿no? Vamos a avanzar un poco más. Ah, ¿se ve la lámina? He avanzado una lámina. ¿Están viendo la lámina? No. Sí, pastor. Ya. ¿Qué dice ahí? Canon. No, pastor, sigue en Ireneo de León. Ajá, no ha avanzado. Sí. A ver, que avance Ya, un ca- poquito. ya cambió ya. Ahora sí ya Ya cambió, ahora sí avanzó, acá. ¿Ya ya avanzó? avanzó. Ya, Dice ahora el sí ya canon avanzó. de Muratori. No te digo que hay bastante oposición, no te digo. Voy a tomarme un rato para orar, ¿ya? Porque hay posición fuerte. Eh, sí, bueno, ahora venimos al canon de Muratori, ¿ya? Este es también algo interesante, porque este canon se llama así, ¿no? Canon de Muratori. Ya sabe qué es canon, ¿no? Canon es una regla de medir, ¿no? Las normas que se establecen para algo, ¿no? Se llama así en honor al personaje que descubrió eh, algunos escritos, ¿no? En su calidad de investigador, en su calidad de arqueólogo también, él estaba buscando algunas cosas antiguas, ¿no? Y se dio con la sorpresa de descubrir un fragmento de un manuscrito, al cual se le llamó fragmento moratorio, ¿no? Por su apellido, ¿no? Él descubre esto en el año 1740, ¿no? Y en ese descubrimiento, él se lee una lista de libros considerados canónicos en una comunidad cristiana, que incluyen la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, no menciona Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Tercera de Juan, ¿no? E integra otros textos como el Apocalipsis de Pedro, que más tarde fue rechazado, ¿no? Entonces, interesante la historia de este señor Muratori, porque en su calidad de investigador, ¿no? Llega a un convento de, de mujeres en claustro, y él dice que estando en una de las habitaciones que le dieron, ¿no? Se da cuenta que hay una vasija de barro, como una especie de cántaro de barro antiguo, y como era interesado por las cosas antiguas, dice que se acerca a ver ese cántaro
y se da cuenta que en el interior de ese cántaro había un fragmento de una correspondencia de la iglesia en los primeros siglos, en el siglo II, fíjese, ¿ah? Donde se lee en esa correspondencia una lista de libros considerados inspirados canónicos, ¿no? Y ya se mencionan ahí gran parte de los escritos que nosotros ahora tenemos como inspirados, ¿no? Algunos no estaban, pero la gran mayoría sí, ¿no? Y también estaba el Apocalipsis de Pedro, ¿no? Que luego, en su momento, fue ya dejado de lado, ¿no? Se sacó. Entonces, Muratori es un hallazgo interesante, importante, Muratori, porque ya desde el primer comienzo, la iglesia, ¿no? Ya estaba dando reconocimiento y autoridad a los escritos. Ahora, hermano, quisiera hacer un paréntesis acá, porque yo sé que hay muchas personas que no son cristianas, ¿no? Y que quieren siempre atacar el cristianismo, quieren dejar en ridículo, ¿no? El trabajo del Nuevo Testamento, y algunos otros grupos consideran que son dueños de la Biblia, que ellos formaron la Biblia, que la iglesia formó la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué es importante Muratori, ¿no? Así como Irineo de León también, ¿no? ¿Por qué es importante citar estos personajes? Porque estos personajes nos van a dar desde de los primeros siglos ya una idea clara, ¿no? De que la iglesia de Occidente y Oriente, ya reconocía los escritos paulinos, los escritos de Pedro, de Juan, los evangelios, los reconocían como autoridad en cuestiones de fe. No es que después de siglos recién la iglesia se junta y ve, este sí tiene autoridad, este no. No, la iglesia ya en su gran mayoría tenía la certeza de que esos documentos eran de autoridad divina, ¿no? Eran inspirados, normativos, ¿no? Entonces, Muratori está haciendo un descubrimiento importantísimo, ¿no? Porque está dando la lista de libros que una comunidad cristiana daba por canónicos, ¿no? Como palabra revelada por Dios, ¿no? Entonces, cuando usted converse con algunas personas que, bueno, no consideran a la Biblia como un libro que ha sido a través de un proceso histórico, ¿no? Y todo lo demás, tenga el dato, tenga a la mano estos datos, ¿no? El fragmento de Muratori, Irineo de León, y Muratori, pues, está citado, está datado en el siglo II, ¿no? Después de Cristo. Está fresca la cosa, no estaba lejana, ¿no? Bien, entonces ahí está Muratori. Avanzamos un poco más. Me avisa si se lee, si aparece la diapositiva. Sí, pastor. Ya apareció, ¿no? Orígenes de Alejandría. Así es, siglo 3. Sí, Ya, pastor. siglo III. Entonces, ya pasamos entonces del primer siglo, ¿no? Con Irineo de León, el fragmento de Muratori, siglo II, ¿no? Y ahora en el siglo III aparece un personaje bastante representativo en la iglesia en ese tiempo, Orígenes de Alejandría, ¿no? Orígenes fue un gran apologista del Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, bueno, después de los primeros siglos de la iglesia. Orígenes fue un gran escritor también, defensor de la fe, ¿no? Él hizo bastante trabajo en la interpretación del texto, fue uno de los que diseñó un método de interpretación, lo que se conoce como el método alegórico, ¿no? Para interpretar la escritura. Usó la alegoría como método para interpretar la palabra, ¿no? Fue un gran estudioso, ¿no? Un hombre que se dedicó al estudio de la escritura, y él en su trabajo
en sus escritos, citó muchos de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Que fueron posteriormente incluidos en el canon, ¿no? También él reconoció que había disputas sobre algunos de ellos, ¿no? Como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Tercera de Juan, ¿no? Ah, estos libros aún estaban todavía en disputa, ¿no? ¿En qué sentido? En que estaban viendo su autenticidad y su autoridad dentro de la iglesia, ¿no? También mostró que ya había un núcleo claro de textos aceptados, como los evangelios y las cartas de Pablo, ¿no? Aunque algunas epístolas y el Apocalipsis estaban en debate, ¿no? Entonces, Orígenes también en sus documentos vamos a encontrar que cita mucho a distintos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Orígenes. Ahora, Orígenes fue un gran defensor, apologista, escribió a muchos tratados, ¿no? En defensa de la fe, desarrolló un método de interpretación alegórico, fue en un sentido literalista también, Orígenes, en su interpretación de la escritura, ¿no? Él, según la tradición de la vida de Orígenes, Orígenes fue uno de los hombres que se mutiló, ¿no? Se cercenó su miembro viril, Orígenes, ¿no? ¿Por qué? Porque él leyó parte de lo que dice el Evangelio, donde dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, ¿no? Mejor es que entres al reino de Dios sin una mano y sin un ojo, que seas echado en el infierno con todo, ¿no? Entonces él tomó esa palabra de forma literal y, bueno, procedió a cercenarse, ¿no? A mutilarse Origen, ¿no? Era una de las cosas con las que luchaba, ¿no? Orígenes entonces vio que esa era la salida, ¿no? Para ya no luchar con eso, ¿no? ¿Se equivocó? Claro, claro que se equivocó. ¿Por qué? Porque no eran infalibles, pues. Se podían equivocar, podían errar, ¿no? Y más adelante, después, ¿no? De toda su labor literaria de Orígenes, de mucha ayuda para la iglesia, él fue declarado hereje, ¿no? Orígenes, al final de sus días, ¿no? La iglesia lo excomulgó y lo declaró hereje, ¿no? Porque cayó en algunas contradicciones de la doctrina, ¿no? Como le dije, fallaron, pues, ¿no? Se equivocaron, ¿no? Ah, Por eso, hermanos, toda teología, ¿no? Humana es propensa al error, ¿no? Incluso cada domingo en la predicación del culto dominical, el que está exponiendo la palabra puede equivocarse, ¿o no? ¿Usted piensa que el que sube al púlpito y predica el domingo es infalible, todo lo que dice es verdad? ¿Se puede equivocar? Claro que se puede equivocar. Se puede errar, puede confundir, puede dar una apreciación inexacta, una interpretación incorrecta. Por eso, la única regla infalible es la palabra de Dios. Por eso, cada sermón usted debe ser como los hermanos de Berea, ¿no? Que cotejan la palabra recibida con la escritura, ¿no? Y de paso, también podemos ayudar al expositor a ver si en alguno de los puntos se equivocó. Ahora, no vamos a hacer esto en ánimo de ser jueces, pues, ¿no? No va a estar usted en el púlpito, en su asiento, a ver, ¿a dónde se equivoca? A ver, acá, allá. En ese plan tampoco de fariseo, pues, ¿no? Sino, con mucho tino, con mucha sensatez, ¿no? Hacer ver si uno se equivocó, ¿no? A veces yo también meto la pata, ¿no? Meto la pata, a veces doy una cita o una referencia o algún personaje que no es el que corresponde a lo que estoy citando. A veces también, ¿no? Se me van los datos en la cabeza, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces, Orígenes, ¿por qué lo citan dentro de la historia del canon?
porque aportó, Dios lo usó en su momento, ¿no? Al final se desvió, pero ahí está, ¿no? Los aportes de Orígenes a la interpretación del texto y también al reconocimiento de los libros del Nuevo Testamento. Orígenes, siglo III, ¿ya? Avanzamos un poco más, ya estamos llegando al tiempo importante, ¿no? Mm, ¿Se ve la línea? No. Sí. Ya. Entonces llegamos al Amén. tiempo de la conversión de Constantino, ¿no? Y el credo niceno. Ahora, este credo niceno se llama así porque es una confesión cristiana, ¿no? Se le dice credo porque es lo que la iglesia cree, ¿no? Su iglesia es mi iglesia, ¿no? Ojo, este credo no es credo que católico romano apostólico, ¿no? Es un credo cristiano, ¿ya? Ojo, porque todo lo que suena a credo, usted dice, no, este es católico, eso no creo, no. Esto es cristiano, ¿ya? El credo niceno es una confesión cristiana. ¿Y qué es la confesión que usted tiene y yo tengo? Y todas las iglesias que compartimos en la Reforma lo aceptan, lo considera válido, ¿no? ¿Qué cosa se definió en este credo niceno, ¿no? Recuerdan que yo les dije que hubieron herejías que azotaron a la iglesia duramente, ¿no? Judaísmo el comienzo, gnosticismo después, pero en el tercer siglo aparece una herejía muy fuerte, ¿no? Que es el arrianismo. Y el arrianismo era una corriente que apareció en relación a la persona de Cristo, ¿no? La discusión que había en el arrianismo era sobre la divinidad de Cristo, ¿no? Si realmente Cristo era Dios o es Dios, igual al Padre, ¿no? De la misma esencia del Padre. Entonces hubo toda una discusión y Arrio, que es un presbítero de Alejandría, no era obispo Arrio, ¿no? Era presbítero. El obispo de Alejandría era Alejandro, que sedujo el pensamiento, Arrio sedujo el pensamiento de Alejandro, empezó a introducir su teología sobre Cristo, ¿no? Y rápidamente se difundió, ¿no? Y tuvo acogida en diferentes lugares, ¿no? ¿Y cuál era la postura de Arrio? Es definir que el Hijo no es igual al Padre, que es una creación del Padre inferior al Padre, subordinado al Padre, y que no es necesariamente Dios, ¿no? Y bueno, cita diferentes pasajes, hace toda una teología, pues, ¿no? Sobre el Hijo, sobre Cristo, ¿no? Y justo en ese tiempo de la herejía arriana, que estaba inundando las iglesias, justo en ese tiempo es donde se convierte Constantino, ¿no? Constantino se convierte al cristianismo con la visión que tiene, pues, ¿no? Tiene una visión, un sueño, en realidad un sueño, donde se ve que él está yendo a combatir, tenía que combatir una de las batallas importantes, ¿no? Y en su sueño se ve que hay una bandera, un emblema, y dentro de la bandera había una cruz, ¿no? Y le dice en el sueño, en este símbolo vencerás, ¿no? Y él ve la bandera con la cruz, ¿no? Y efectivamente va a combatir y vence, pues. Y a raíz de esa experiencia, él acepta el cristianismo, ¿no? Y se convierte. Y una de las cosas que hace Constantino es evitar que hayan discusiones dentro del imperio, porque usted sabe que una de las políticas del Imperio Romano
era que no se permitía que hayan disputas, ¿no? Revoluciones, revueltas, escándalos, ¿no? Ellos guardaban bastante la paz en todos los lugares donde eran conquistados, la paz romana. Entonces, él cuando se convierte se da cuenta que la iglesia está en disputa. O sea, el sector de Arrio, ¿no? Ya Arrio había adquirido muchos seguidores, ¿ah? No era poco, el grupo de Arrio eran bastantes en esta disputa, ¿no? Y el otro grupo de los que estaban en contra de Arrio estaban mayormente en Occidente, ¿no? Y estaba esa controversia entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre la postura arriana y los que estaban en contra, ¿no? La postura ortodoxa, ¿no? Cristo es Dios, es igual al Padre, de la misma esencia del Padre, ¿no? Entonces, al ver esa disputa, Constantino, a ver que la iglesia no estaba unificada en un sentido de un solo pensamiento doctrinal, hace o llama a uno de los obispos que en ese tiempo estaban cercanos a él, ¿no? Que es el obispo de Cesarea, Eusebio de Cesarea, ¿no? Y él llama, Constantino llama a Eusebio para que Eusebio convoque un concilio, ¿no? Para que se atienda este asunto de la controversia, el enfrentamiento doctrinal, la disputa, la división que se estaba dando entre Oriente y Occidente sobre el tema de Cristo, ¿no? Y Eusebio convoca a este concilio, que es el primer concilio ecuménico de la iglesia cristiana, ¿no? Bueno, aparte del concilio del libro de Hechos, capítulo 15, ¿no? Pero dentro de la historia, ya en su extensión total, es el primer concilio ecuménico, ¿no? Lo celebraron en Nicea y fue convocado por Eusebio de Cesarea bajo el, digamos, patrocinado por el emperador Constantino, ¿no? Él hace que esto se lleve a cabo para traer fin a la discusión, ¿no? Ahora, este concilio no duró pues un día ni 2 días, ¿no? Este debate, este concilio duró cerca de 3 meses. O sea, fue un tiempo prolongado de debatir sobre la persona de Cristo, ¿no? Y definir al final, ¿no? Qué es lo que la iglesia debe creer y qué es lo que no debe creer, ¿no? Y ahí se establece el credo niceno, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es que creemos que Jesucristo es igual al Padre, ni inferior ni mayor, es igual. No se mezcla, no se confunde, no se absorbe, es de la misma esencia del Padre, ¿no? No es creado, no es subordinado, es igual al Padre, ¿no? Es la confesión cristiana que tenemos y que Eusebio, en el concilio de Nicea, da como resolución al concilio, ¿no? Y se establece el credo de Nicea. Ahora, este credo, ¿no? Lógicamente tenía que tener sustento, ¿no? Al definir que Cristo es de la misma sustancia del Padre, que es Dios, ¿no? Que comparte la misma naturaleza divina, ¿no? Tiene que tener sustento este credo, pues los credos no se sustentan en el aire, tiene que haber argumentación. Entonces la argumentación que se usó en el credo de Nicea para establecer el credo niceno justamente fueron los escritos del Nuevo Testamento. O sea, los escritos de los evangelios, las cartas apostólicas, paulinas, juaninas y petrinas. Entonces ya en este concilio se estaba dando por autoridad a los escritos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, para elaborar un credo, ese credo tiene que tener un sustento autoritativo, ¿no? Doctrinal. ¿De dónde se acaban? De las cartas y de los evangelios que ya la iglesia reconocía como autoridad, ¿no?
Por eso es importante también citar el Concilio de Nicea en la formación del canon, ¿no? Ya la iglesia estaba reconociendo. Ahora, voy a avanzar un poco más. Si hay alguna pregunta, me avisan, hermanos, ¿ah? Sí, pastor, está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Está bien? Ya. Todo claro, pastor. Ya, termino esta diapositiva y descansamos 10 minutos, ¿ya? Solo 10, ¿ah? Porque hemos descansado antes de empezar y terminamos con la última parte de la presentación, ¿ya? A ver, se ve, ¿no? Eusebio de Cesarea, ¿se ve? Sí. Ya. Eusebio de Cesarea es un personaje importante dentro de la historia de la iglesia y también en la formación del canon, ¿no? Como les dije, Eusebio de Cesarea fue obispo de Cesarea y fue el mentor de Constantino, ¿no? Él fue el que bautizó a Constantino, fue su padre espiritual, por así llamarlo, ¿no? Constantino se bautizó poco antes de morir, ¿no? ¿Y quién lo bautizó? Eusebio de Cesarea, ¿no? Era el que estaba al lado del emperador Eusebio, ¿no? Ahora, Eusebio de Cesarea, él compone uno de los tratados de mucho valor para la iglesia en cuanto a historia, ¿no? En cuanto a historia se refiere. Él compone el libro titulado Historia Eclesiástica, que es un libro realmente que todo estudiante de seminario, estudiante que le interesa la historia de la iglesia, que le interesa algunos asuntos de la fe, debería leerlo. Historia eclesiástica. Es la continuación del libro de Hechos de los apóstoles. ¿Ya? Entonces es un libro muy importante. Él escribe ese libro en los años 325 después del concilio, más o menos, él escribe este libro, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este libro de Eusebio de Cesarea? Porque en este libro él va a citar, va a mencionar cómo la iglesia veía los escritos, fuentes de primera mano. Y él dice que en primer lugar, ahí en la diapositiva está, se debe colocar la tetrada de los evangelios, ¿no? O sea, los evangelios que tenemos se deben ir primero. Él está dando ya un orden de cómo incluso deben ir los libros, ¿no? Dice, en primer lugar, tienen que ir los 4 evangelios. Luego, estos van seguidos del relato de los hechos de los apóstoles. Después, se deben considerar las epístolas de Pablo. Próximas a ellas, se deben reconocer la supuesta primera epístola de Juan y la de Pedro. Además de ellas, se debe colocar, si parece bien, el Apocalipsis de Juan. Entonces, en el libro de Historia Eclesiástica, él menciona en su tiempo, año 325 después de Cristo, que ya la iglesia debe considerar el orden de los escritos de esa manera. ¿Ya estaba cerrado totalmente el tema de los 27 libros? Todavía no. Pero él está poniendo una propuesta de cómo se debe considerar los libros en el compendio del Nuevo Testamento, ¿no? Primero debe ir esto, segundo debe ir, y estos libros también, ¿no? Algunos todavía estaban en revisión, en discusión, ¿no? Eusebio Cesarea menciona eso sobre el orden de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, Eusebio, ¿no? Eusebio, si bien es cierto, fue el mentor de Constantino hasta su muerte, ¿no? Pero cuando muere Constantino, ¿no? Aparece luego de Constantino un emperador, ¿ya? Que se llama Juliano o Julián, no recuerdo bien el nombre, Juliano el Apóstata. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron ese título? Porque nuevamente este emperador empezó a promover la persecución de la iglesia. Nuevamente
empezó el hostigamiento a la iglesia, a cerrar las iglesias, a tomar a los obispos como presos, Juliano el Apóstata, ¿no? Pero su reinado duró breve, fue corto, ¿no? Inmediatamente después de él llega al poder a Teodosio, el emperador Teodosio. Y ya con Teodosio, el emperador Teodosio, él retoma la fe cristiana, pero no solo la retoma, sino la oficializa como única religión del Imperio Romano. Así que quiere decir que todas las demás expresiones religiosas son negadas, cerradas, penadas. Solo el cristianismo es la religión que va a seguir Roma. Y de ahí en adelante se empieza a cristianizar todo el Imperio Romano, ¿no? No a evangelizar, sino a cristianizar, ¿no? A hacerlos cristianos por medio del bautismo, ¿no? Por eso es que el dato preciso no es que Constantino oficializó a la iglesia cristiana como iglesia del Estado, ¿no? Constantino no hizo eso, ¿no? Constantino lo único que hace es aceptar a la iglesia como una expresión más, una religión más del imperio, ¿no? Y cesar la persecución. Teodosio, el emperador Teodosio, es el que oficializa como única religión a la fe cristiana, ¿no? Ahora, en el tiempo de Teodosio, ¿no? Ya se establece lo que es se cierra, digamos así, el canon del Nuevo Testamento con el concilio de Calcedón, ¿no? Y otros concilios, porque no solamente fue Nicea uno de los concilios que trabajó el tema del Nuevo Testamento, ¿no? Siguieron otros concilios más, ¿no? Para determinar, porque fue una discusión bastante amplia, ¿no? Bien, Eusebio Cesarea entonces fue uno de los personajes que influyó mucho en el tiempo de la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Bien, descansamos ahora sí, son 9:09. Descansamos 10 minutitos como para un refresh, ¿no? Una paradita, tomar un té, un agua, algo. Inmediatamente volvemos para terminar esta parte, ¿ya? No se vaya, regresamos en breve.